quiero presentarte a Jorge Dotto. ¿Quién es Jorge Dotto? Él es médico, es genetista, es argentino, y vamos a decir que tomó un atajo científico y fue en busca de una evidencia, estudiando su propio genoma para echar luz alrededor del COVID-19. Podemos decir que para desentrañar los agujeros negros del COVID-19, para ponerle un poquitito de color a esta historia, quiero saludar a Jorge Dotto. Jorge, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, aquí en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Placer hablar con ustedes. Gracias. Jorge, ¿dónde se encuentra? Ahora estoy en Buenos Aires, en mi casa. Bien. ¿Fue contagiado de coronavirus, Jorge? No, No. no. Esta nota que vos estabas mencionando que hicimos con Daniela Blanco para Infobae fue un poco para poner en evidencia algo que vengo hablando desde el principio de esta pandemia alrededor de abril, en el cual el factor genético del genoma humano, o sea, nuestros genes, nuestro ADN, también tiene un rol en personas que tienen mayor riesgo de infección, otras que tienen menor riesgo de infección. También influye en que unas personas que se infectan tienen una clínica más leve, otros más severa, y lamentablemente algunos tienen riesgo de vida. Entonces, un poco lo que hice fue básicamente lo que hago habitualmente en mi práctica cotidiana, es tomar una muestra de saliva y analizar mi propio ADN de acuerdo a algunas publicaciones muy serias de la literatura científica. El genoma permite mapear, digamos, a, a cada individuo. Claro, o Y sea, de allí, nosotros y de allí somos, tener, y de allí tener una certeza de cómo podría afectar un contagio, en este caso de COVID, dependiendo de lo que uno descubra en ese mapeo. bueno, la palabra certeza para la medicina es algo muy contundente, porque Es uno, verdad, digamos, no puede es verdad. solamente, La biología no no es puede, matemática, es verdad. claro, pero uno no puede determinar con cierta absoluta de que el factor genético es el único responsable de que una persona se infecte o no. Lo dejo esta aclaración porque, digamos, para que la gente tenga un mensaje de lo que significa la complejidad que tiene esta enfermedad y que hay muchos factores que influyen en un montón de condiciones, inclusive que una persona tenga otros factores de riesgo como diabetes, obesidad o presión alta que se han demostrado como factores de riesgo. Bueno, nosotros también en el ADN sabemos si una persona tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades y en ese lineamiento lo que fui a hacer yo fue analizar en mi propio ADN, que es la información, que es el resultado del óvulo de nuestra mamá, del espermatozoide de nuestro papá, pero también es la combinación de toda esa información de nuestras familias que están contenidas en las células nuestras y entender que el microorganismo, que es este virus que nos tomó por sorpresa y realmente nos cambió la vida para siempre a nivel histórico, hace que uno pueda llegar a tener un mejor entendimiento del comportamiento y eventualmente también tener información de cómo planificar a futuro, ojalá que no ocurra, pero nadie lo podría descartar, una situación similar. Jorge, ¿descubrió algo que lo haya sorprendido tomando su propio genoma, haciendo este estudio? Bueno, lo que descubrí fue a buscar algunos marcadores que primero es si tenía riesgo de infección mayor o menor, y bueno, la verdad que estoy, digamos, en una condición de tener un menor riesgo de infección. Eso no significa que yo haya tomado a partir de haber estudiado mi ADN y haberlo comunicado públicamente una falsa confianza de decir, bueno, ahora a partir de ahora puedo hacer cualquier cosa que no me voy a infectar, porque la realidad es que no es así. Después descubrí que los marcadores que tendría, si eventualmente, y ojalá que no me infectara, de una menor clínica, o sea que no tendría un desarrollo de esa afección pulmonar, que es una cuestión muy grave, muy severa, que ocurre en la menor cantidad de personas, y también fui a buscar algunos marcadores que hablaban del riesgo de vida y por suerte pareciera ser que no estoy en ese grupo de los casos más fatales y más letales. Lo que quiere decir es que, digamos, hay personas que eventualmente han tenido otro tipo de desarrollo en la enfermedad, lamentablemente, que esta enfermedad se ha llevado muchas vidas y no hay que verlo tanto en los términos cuantitativos, porque cuando hay una persona que se muere, digamos, uno que es médico, no es solamente comparaciones, ¿no? Digamos, uno lo toma como algo muy
nada, muy duro, muy humano, porque nos toca enfrentar a eso por nuestra profesión, pero me parece que también un poco este tipo de análisis que yo hice es entendiendo que hay personas que si el día de mañana uno pudiera identificar, sería como una buena política sanitaria cuando esto tenga una mayor envergadura, que lo va a terminar siendo por el desarrollo de la ciencia y porque van a bajar los costos. Eventualmente los primeros que tendrían que vacunarse, uno pensaría que son las personas que uno identificara que están en una categoría de mayor riesgo. Jorge, estamos charlando con Jorge Dotto, que es este médico genetista argentino, quien se tomó su propia evidencia, su propio genoma para echar luz alrededor de este tema del COVID-19. Le pregunto por qué algunas veces hay más complicaciones y mayor severidad en personas que a priori son factores de riesgo y en otras que no, pero también se les Mm, complica. sí. Dice, no, mirá, este chico deportista no tiene ningún antecedente, pero sin embargo está tan complicado como él o como ella, que es factor de riesgo. Sí, bueno, ¿Por un qué las poco es esto que severidades? yo hice. Ujú. Es un poco esto, Sebastián, que yo hice, porque, a ver, yo analicé algunos virus, la relación del virus con algunos genes, por ejemplo, que forman parte de la puerta de entrada o que forman parte de tener un mayor riesgo de desarrollar esta afección pulmonar, que por eso se llama SARS, ¿no? Que es una afección en la cual el sistema inmunológico destruye el pulmón por un mal mecanismo y una malfunción, y el virus realmente se expresa en el pulmón y también se expresa en el intestino. Y esta sorpresa de que hay personas que no tendrían factores de riesgo y que tienen una edad por ahí más joven, que por ahí el 80% tiene mayor a 75 años, tiene que ver con este tipo también de estas variantes genéticas que sorpresivamente hay una persona que no estaba eh, con un factor de riesgo y llama la atención que tenga una clínica más severa, más agresiva. Y bueno, los trabajos que yo analicé que se han publicado son trabajos de Europa, trabajos de Estados Unidos, algunos de la Cleveland Clinic, que es el lugar donde se formó el doctor Favaloro, otros tienen que ver con centros de España, de Italia y del Biobanco en el Reino Unido, en el cual se analizan genes para un montón de otras cosas. Y bueno, estaba toda esta información y a su vez analizaron personas con los diferentes tipos de presentaciones por el virus, los asintomáticos, los que tuvieron una clínica más leve, más severa y Ujú. eventualmente un desarrollo fatal. Y bueno, en este tipo de estudios, como el que hice yo, que lo compartí, es para poder desentrañar un poco este tipo de situaciones que vos estás planteando también y Jorge, entenderlo con una mayor profundidad. seguro. Jorge, vamos a decirlo de una manera eh, de barrio. ¿Quién, quién atrapa a la oveja? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué certeza? ¿Hay más certezas que incertidumbres a esta altura? O porque, bueno, se está hablando de una vacuna en diciembre. Algunos están teniendo sus recaudos y sus reparos. Otros dicen, mirá, me parece que merece una profunda o un mayor estudio. ¿Qué sensación y qué panorama tiene al respecto? Mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí a nivel personal y me parece que trato de describirlo para que todos los que están en Bahía Blanca o nos estén escuchando a través de internet por cualquier lugar del mundo se entienda que es una situación muy difícil, muy compleja, que yo que viví en el exterior varios años y tengo amigos y colegas que trabajan en Europa y Estados Unidos, en marzo me estaban informando que era una situación muy drástica, muy grave, en el cual nosotros empezamos la cuarentena a nivel familiar el 16 de marzo, digamos, unos días antes de que después fue obligatorio por el Estado, porque bueno, yo entendía que las cuarentenas, por lo que tenía información, estaban teniendo este tipo de distanciamiento social y nosotros empezamos con mi familia a salir con barbijos y la gente nos miraba como si fuéramos extraterrestres y a veces en los medios de comunicación se informaba que el barbijo no era útil. Y después, a mí, por ejemplo, me llamaban productores, periodistas de diferentes medios de comunicación, porque, bueno, también parte de lo que yo hago a nivel es comunicación y yo la verdad que en marzo no hablaba con nadie porque no tenía suficiente información y todos los que querían que hiciera una nota como ustedes en la radio o en algún medio gráfico o en la televisión que me invitaban, la verdad que no me sentía que uno tuviera la información para compartir porque
nos tomó de sorpresa el virus con un gran desconocimiento, y eso me parece que también nos planta en una situación de que nos generó como una sensación de que hay que ser, digamos, como más humildes como comunidad a nivel humano, científico, porque a veces pasan estas cuestiones, como vos decías, ¿no? De barrio, como uno que se las sabe todas, porque está, digamos, no a nivel personal, sino a nivel de especie, ¿no? Que estamos en la época de mayor información, de mayor tecnología, de mayor conocimiento médico, científico, genético muy avanzado, y de repente aparece un virus que nos toma por sorpresa y nos lleva a un lugar muy primitivo, como que tenemos que estar cada uno en su caverna, ¿no? Porque si viene o la tormenta o vienen los animales que nos van a comer, digamos, lo digo de una manera muy gráfica, pero el distanciamiento social, los barbijos y todo son medidas primitivas porque todavía no tenemos una respuesta al virus. Por otro lado, me parece que desde la comunidad y el ser humano, que somos una especie de que lo primero que mantenemos es la supervivencia, digamos, todos a nivel de cualquier tipo de profesión, generó un gran esfuerzo y lo seguimos haciendo, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, para tratar de protegernos de esta situación. Y después a nivel de compromiso de la comunidad científica que en Argentina, Latinoamérica, que tengo amigos, o en el resto del mundo que conozco, que están trabajando en algunos lugares 24 horas para atender a la gente, como siempre, de una manera impresionante, y también de probar drogas de desarrollo, inclusive la vacuna. Entonces, me parece que independientemente de esta situación y de todo lo que está surgiendo, la vacuna se va a desarrollar y se está desarrollando en un tiempo récord, y hoy estaba hablando con otra persona y tengo información, tanto la que va a estar acá en desarrollo en Argentina como Confía que en la la de vacuna, Oxford. Jorge. Sí, sí, yo confío porque tengo información, he hablado con gente también en Europa y en Estados Unidos, y las dos vacunas, tanto la de Oxford que se va a hacer en Argentina como la de Moderna que está en Boston, que es uno de los lugares donde yo viví, que se está probando en unos hospitales donde yo trabajé, vienen bien. Después habrá que ver si es para el año 2021, digamos, yo trato de ser lo más conservador posible y no tratar de generar algo de una expectativa mucho más cercana, porque son temas complejos, pero la verdad que yo, independientemente que estamos viendo un momento complejo, humano, de histórico, como decía antes, y una situación extraordinaria, tengo mucha fe y mucha esperanza de que venimos bien encaminados para solucionarlo con la vacuna. Ojalá que así sea. Jorge, le agradezco que me haya atendido y por todos sus conceptos. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Por favor, un abrazo grande.